Gracias por venir acá. Mi nombre es señor Forero y fue algo tan abrumador llegar tarde, pero no importa. Gloria a Dios, estamos acá. Estoy acá con el favor de Dios. Vamos a estudiar Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 13. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota al que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijos aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, si se os deja sin disciplina, de tal cual todos han sido participantes. Entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos entonces mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué quiere decir todo esto que acabamos de estudiar? Todo este pasaje se centra en liberarnos primeramente del pecado que nos asedia, tal como lo dice el versículo 1, y después así mismo como de todo peso. ¿Por qué? Al hacer esto debemos ver el ejemplo de Jesucristo, porque Él es el que inicia la carrera, tal como inicia la carrera y perfecciona nuestra fe de una sola manera, por medio de la crucifixión. Él murió por nuestros pecados, Él murió por nuestras acechas, y aún así seguimos pecando. Él no está en su trono como nuestro Padre, Él está en nuestro asiento como nuestro Padre Celestial, o sea, como Dios. Ahora debemos pensar que la autoridad que hizo subir a Jesús es para que no nos cansemos y no desistamos de entregar nuestras cargas, tal como lo que dice el versículo 2. Sin embargo, el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y así es. Pero aquí está la cosa. Aquí está la cosa. Tendemos a recordar, el Señor nos tiende a recordar por medio del autor del libro de los Hebreos nos tendemos a recordar, a renunciar a nuestros pecados y santificarnos en el nombre de Dios. Pero, sin embargo, a pesar de que Jesucristo se entregó a morir por nosotros, no debemos pecar tantas veces como queramos, porque creemos que el Señor nos ama, y no es así. Dice Romanos el capítulo 6, versículo 15, de hecho, dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 15, dice así. Romanos capítulo 6, versículo 15. Momento. Todo es bajo la gloria de Dios. Alabados al Señor. Romanos capítulo 6, versículo 15, dice así: ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Quién nos lo dice? El apóstol Pablo. Así es, mis hermanos. ¿Y qué dice el versículo? Es ahí donde intercede nuestro apóstol Santiago, que dice: la religión pura y sin mácula es atender a los pobres
desatender a los pobres y a los cojos y a las viudas, y guardarse sin mancha del mundo. Así lo dice Santiago también, en el capítulo 1, versículo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de Dios. Bueno, haciendo referencia en los versículos 5 y 6 que acabamos de leer, nuestro amado apóstol, el autor de la epístola a los Hebreos, nos exhorta como si hubiéramos olvidado las palabras de Dios, el que el Padre Jesucristo nos había concebido a través del rey Salomón, haciendo referencia a Proverbios capítulo 3, versículos del 11 al 12, recordándonos que Dios nos disciplina a los que ama y castiga a los que aceptan ser sus hijos. Y así es, mis hermanos. Bueno, los siguientes versículos son una especie de estímulo para aceptar irreprochablemente la reprensión del Señor en términos de corrección y disciplina. Versículos 7 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero debemos aceptar el castigo de nuestros padres, el castigo de nuestras autoridades, de nuestros mayores. Nosotros que estamos aquí en la fundación deberíamos aprender de los maestros, seguir su ejemplo, porque no todo va a ser así. Yo no creo en la Biblia, yo no creo en el hombre, creo más bien en Dios. El único que me puede juzgar es Dios. Pero ¿dónde está Dios ahí? Dios se presencia a través de la disciplina terrenal, la disciplina espiritual y a partir de la autodisciplina, que más adelante estaremos dando a conocer. Versículo que dice los versículos 9 al 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, tal como lo dije yo, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea Jesucristo, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Pero Ángel, usted peca demasiado, usted es santo, y usted es santo y peca. Bueno, hay cosas que tengo que mejorar, hay tantas cosas que les confieso que debo mejorar mucho. Por eso mi persona cada día se esfuerza para ser mejor persona, para ser mejor persona de Dios. Yo recuerdo haber dado una charla en la Universidad Metropolitana. Yo recuerdo específicamente que alguien, un estudiante de teología ocupacional me preguntó: Ángelo, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es mi mayor miedo? Morir y padecer el infierno. Por eso es que estamos ahí, por eso es necesario la santidad. En el último consejo, para hacer la voluntad de Dios es necesario que se cumpla un sostén para nuestras manos cansadas y fortalezca nuestras rodillas débiles. Y como último consejo, debemos trazar un camino recto para nuestros pies, para que nadie sea débil, sino fuerte. Bueno, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a dar los principios. ¿Cuáles son Hay tres principios claros de este pasaje. ¿Por qué lo escogí? Porque ya hablamos la disciplina terrenal, la disciplina espiritual y la autodisciplina, que poco a poco estaremos explicando. Quizás la corrección suena bastante dura y hiriente, pero ayuda. Debo afirmar que la Biblia misma está en contra de los pensamientos y la ira de los hombres. Sin embargo, la Biblia misma es la que ha sido utilizada por los seres humanos para persuadir abusos justificados que buscan cumplir la voluntad de Dios en términos de obedecerlo. A esto me acerco yo, la paternidad terrenal. Este pasaje de la epístola a los Hebreos me recuerda las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es. ¿Quién dice amén esta mañana? Amén. Por eso digo,
aquellos que quieren yo obedezco más bien a Dios porque mi padre no es cristiano, mi padre, mi madre, mis padres no son cristianos, no los obedezco. Pueden no ser le digo una cosa, usted está en un grave error. Podemos obedecer, usted puede obedecer a Dios, pero la obediencia a los padres es el primer escenario para obtener autodisciplina, que ahorita vamos a estar hablando. Bueno, todo esto se relaciona con Proverbios capítulo 1, versículos 8 al 9. ¿Y qué dice ahí? Vamos para allá. Proverbios capítulo 1, versículos del 8 al 9. Oye, hijo mío, la dirección de tu madre, y no desprecies la dirección de tu padre, porque adorno de gracia serán, dice así la palabra. Oye, hijo mío, la dirección de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén, amén. Por eso estoy ahí. Por eso, a partir de esta disciplina terrenal, que nosotros debemos obedecer a nuestros padres para ir a la santidad. Porque una cosa es obedecer al gobierno y otra cosa es obedecer a los padres. Porque les digo una cosa, jóvenes, si sus padres, si ustedes vienen a una familia, y ustedes y si ustedes no toman responsabilidad de su propia familia, nadie, ni siquiera un pastor, va a venir a salvarse. Nadie, ni siquiera un pastor. Por eso estoy ahí. La disciplina espiritual. He elaborado una breve explicación sobre la paternidad terrenal y debo afirmar que la explicación anterior es más bien un enfoque social y neurodivergente de estos pasajes. Lo admito, siempre me pregunto cuál es el propósito de Dios para mí. Cuando era joven, ciertamente confieso que cada vez que lo oraba a Dios, lo confieso aquí, le pedía cosas irrelevantes, que no eran urgentes para mí, ni importantes para Dios. Este es el punto. Hay muchos ejemplos del Antiguo Testamento que demuestran cómo el pueblo elegido de Israel pecó varias veces contra Dios. Una de ellas se muestra explícitamente en Zacarías capítulo 7, versículos del 13 al 14. Ahí dice, Zacarías capítulo 7, 13, 14. Y aconteció así, como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. Dice Jehová de los ejércitos, nos que esparcí por torbellinos, por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin que era quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Ay, Dios mío. Por eso, ahí aparece la disciplina terrenal. Esto es uno de los claros ejemplos que aparecen en el Antiguo Testamento. Y cómo el pueblo de Israel aquí se comportó mal ante Dios. La disciplina espiritual, a veces abusada, dentro de la comunidad de los santos. Ahora vamos al los versículos 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Amén, amén. Por eso dice, necesitamos todo esto que hemos hablado de la disciplina espiritual y la disciplina terrenal, tiene que ver específicamente, nos dirige hacia la autodisciplina. Necesitamos ser autodisciplinados y cumplir nuestras metas por nosotros mismos. Y en algunos casos podemos caer en tentación en esa misma etapa, cuando Dios pretende apartarse de nosotros, pero no lo hace. Creemos que lo hace, porque ¿qué dice 1 Corintios 10:13? Y es que se llama, ha pasado mucho el tiempo, pero ¿saben por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué perdí el tiempo? Es porque por el bus. Yo vivo en el barrio Olaya, y fue demasiado lejos. Fue una cosa muy tremenda, pero bueno, aquí estoy, por lo de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará tener tentados para más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Para terminar, debemos saber la meta, y esa meta es prepararnos para la vida. ¿Y qué es la vida? Dios. Amén, aleluya. Hermano Raúl, venga para acá, ahora.
Les pido perdón por si alguna vez es por esta ocasión, pero vale la pena. Oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por la bendición de tu presencia, por habernos permitido, Señor, escuchar tu palabra. Dios mío, tú eres bueno, santo, justo y misericordioso. La gloria es tuya, Dios mío. Por esto te damos gracias por tu Hijo que ha llevado a cabo la predicación de tu palabra para que nosotros la recibamos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Ok. Muy bien, gracias. Fuerte aplauso. Aleluya. Les pido, una vez más les pido perdón por haber llegado tarde. Okay. Miss Melissa Rodriguez, this place. Bring her Miss Sonia.